congregación no solamente el pastor había entrado en la tibieza, sino también la iglesia ya estaba entrando en la tibieza. Por eso al final del texto dice: y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el problema ya había entrado también en las congregaciones, y creo que este es un problema que se vive casualmente. Imaginémonos si el pastor ya estaba tibio, era obvio que la iglesia también tenía que estar tibia, porque yo no creo que una iglesia ferviente permita que un pastor tibio la pastoree. ¿O cree usted que eso pasaría? No, al menos yo no permitiría que un pastor tibio me esté pastoreando. Yo no permitiría que un pastor que esté mezclado con el mundo sea mi pastor. Entonces, por esa razón llegamos a entender que si el pastor estaba tibio, es porque la iglesia también ya había entrado en la tibieza. ¿Qué está pasando en los tiempos presentes? En los tiempos presentes, muchas congregaciones están abriendo los ojos a través de los mensajes que hemos predicado en diferentes lugares, y gracias a esos mensajes la venda de muchos se les ha caído de los ojos, y gracias a esos mensajes muchos hermanitos ahora están saliendo de esas congregaciones, porque han entendido que la Biblia dice: salid en medio de ellos, pueblo mío, y apártense, dice el Señor. Y creo que muchos ahorita, gracias a Dios y a estos mensajes, están saliendo de esas congregaciones, porque ellos pensaban que estaban en un lugar bien, ellos pensaban que estaban en el lugar correcto, pero gracias a Dios que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, esa lumbrera vino a alumbrar el camino de muchos hermanos y ahora están saliendo de allí. Pero yo necesito sacar algunas características rápidamente, porque un tibio, ya sabemos quién es un tibio. Un tibio es como esta agua que yo tengo acá, esta agua con miel. Esta agua con miel no está caliente, esta agüita la tengo tibia. Pero algo tibio es algo que no está ni caliente ni que tampoco está frío, sino que tibio es algo que está mezclado, está medio. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, un tibio no es una persona definida, o sea, no es ni frío ni caliente, sino que el tibio está mezclado. O sea, está medio, pues, hablando en el sentido coloquial. Entonces, es ahí donde tenemos que entender esta parte, y lo he explicado en algunas ocasiones y lo voy a volver a explicar. Tal vez usted no lo ha escuchado, o alguien que está conectado en las redes sociales necesita saberlo, porque alguien dijo en una ocasión: no, Dios no quiere una iglesia fría, Dios quiere una iglesia caliente. Pero aquí el texto dice que sí, dice o frío o caliente, pero no tibio. Entonces decía alguien: pero ¿cómo es que una iglesia fría si aquí no tenemos que estar fríos? No, es que aquí hay que entender que se está usando una metáfora. Pastor, ¿qué es una metáfora? Es una comparación. Es decir, que Dios a la iglesia la está comparando con algo que se come. Se está usando una metáfora, es decir, una comparación. Entonces aquí Dios está usando a la iglesia con algo de comer. Entonces entendamos que algo que se come, normalmente lo que es frío se toma frío, y lo que es caliente se come caliente, porque se está hablando en el ámbito de comer algo. Y lo hemos explicado siempre: un caldo de gallina, un caldo de res, o cualquier caldo que usted tome, es obvio que se tiene que tomar calientito, ¿verdad que sí? El cafecito también, peor si hay frío, calientito. Un tecito que vaya calientito. Pero de repente se le antoja una Coca-Cola, no la va a sacar usted del fuego, la va a meter al microondas a que se le caliente, porque de seguro va el purgante en su pancita. No, eso tiene que ser frío, ¿verdad que sí? Entonces, porque lo que es frío, y lo que es caliente. Pero Dios aquí está comparando a su iglesia usando una metáfora, es decir, comparando a la iglesia con algo que se come. ¿Por qué algo que se come? Porque el mismo texto dice que si eres tibio te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que se vomita? Algo que nos comemos y que no nos cae bien en la panza. Entonces, algo que no cae bien en el estómago, es obvio que se vomita. Ojo con esto. La iglesia tibia, hermanos, es aquella iglesia que a cada día se parece más al mundo y menos a Cristo Jesús. Lastimosamente estamos en esos tiempos donde la iglesia, pasan los días, pasan las semanas y pasan los meses, y en lugar de parecerse más a Cristo,
e imitar más a Cristo, la iglesia se parece más al mundo y sigue imitando más las cosas del mundo. Lastimosamente, esa es una iglesia tibia. Entonces, pero hay una promesa, pero no una promesa buena. Hay una promesa de destrucción para la iglesia tibia. ¿Cuál es la promesa de destrucción? Te vomitaré de mi boca. A veces hemos pensado que solo los adúlteros no van a entrar al cielo, sino que van al infierno. A veces hemos pensado que solamente el fornicario, el borracho, el idólatra, el injusto, etcétera, etcétera. Pero mala noticia, los tibios tampoco van a entrar al reino de los cielos. Y los tibios está entre el listado de las congregaciones que no van a entrar al reino de los cielos. Ya sabemos quién es un tibio. Es aquel que a cada día se parece más al mundo e imita las cosas del mundo antes que imitar las cosas de Cristo, cuando él mismo dijo: imítenme a mí y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Entonces, esa es la iglesia tibia. La promesa de destrucción es que serán vomitados en aquel día. Pero ¿cuándo va a ser ese día? La pregunta es: ¿cuándo va a ser ese día que van a ser vomitados? La palabra vomitar significa desechar. La palabra vomitar significa botar o sacar lo que no sirve. Y esa palabra o ese concepto lo encontramos en Mateo 25:41. De manera textual dice la Biblia: entonces Jesús le dirá a los de la izquierda. ¿Quiénes fueron esos de la izquierda? ¿Gente que estuvo afuera? No, esos izquierdistas estuvieron dentro de la iglesia, pero no quisieron vivir la palabra de Dios. Y el texto dice que a los de la izquierda Jesucristo les dirá: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Es ahí donde simbólicamente Jesús los va a vomitar. Es ahí donde simbólicamente Jesús los va a desechar a estas personas. ¿Quiénes? Los tibios. Pero aquí la iglesia tibia, que la cual estamos viendo, me va a dar muchas características, o tal vez no muchas, pero por lo menos 6 características que son sumamente importantes, porque un tibio no solamente es tibio, tiene muchos pecados más dentro de esta persona. Y hemos dicho que el adúltero, por ejemplo, no solamente es adúltero, el adúltero es mentiroso. ¿Por qué? Porque le miente a la esposa y le miente a Dios. Pero también no solamente es mentiroso, también es hipócrita, porque finge amar cuando no ama. Entonces, una persona que está practicando un pecado, coloquialmente esta persona tiene muchos pecados más dentro de ella. Entonces aquí vamos a ver esto, y empieza Dios diciendo: escribe al ángel de la iglesia, que es el pastor: he aquí el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cheque esto, por favor, hermanos. Si hay algo a lo cual usted y yo debemos de temblar, es a lo que Dios dice. Si hay algo en la cual nosotros debemos de temblar, y como dijo el apóstol Pablo, debemos de atender con temor y temblor, es a la palabra de Dios. Si fue el hombre que se lo dijo, no se preocupe. Si fue el brujo que se lo dijo, no se preocupe. Fue el doctor que se lo dijo, descártelo. Pero si es Dios quien se lo está diciendo, ahí es donde todo hombre debe de temblar a lo que Dios dice. Estamos en esa parte. Si es el hombre que se lo está diciendo, descártelo. Lo están amenazando, no se preocupe. El doctor le dijo algo, descártelo. Aquí no importa tanto lo que el hombre diga. Aquí lo que más importa es lo que Dios dice de usted y dice de mí. Por eso es que yo en alguna ocasión le he dicho: si un impío a usted lo amonesta, si un mundano a usted le da un consejo con la palabra, no vea al mundano, escuche el consejo y vea la palabra que ese mundano le está dando. Porque al final del día la profecía ha sido dada. Si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Y esa piedra se refiere a un corazón duro que no quiere aceptar la palabra, mucho menos servirle a Jesucristo. Y eso está pasando en estos tiempos, que impíos resultan dándole consejos a los hermanitos, que impíos resultan dándole una palabra al hermanito. La profecía se está cumpliendo. Entonces dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras. Deténgase ahí, por favor. Yo conozco tus obras. ¿Qué puedo ver en ese pequeño párrafo, en esa pequeña estrofa?
¿Qué puedo ver ahí de parte de Dios? Pues en esa palabra de yo conozco tus obras, lo que puedo ver es la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnipotencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Que Dios lo sabe todo, que Dios lo sabe todo. A veces, yo creo que a veces ni nos conviene tanto que digamos papito te amo, porque al final, ¿quién sabe si lo amamos o no lo amamos? Es Él. A veces yo creo que quedan grandes las palabras, decir papito te amo. Dígaselo si usted está consciente que sí lo ama, porque si nada más lo está diciendo, quien conoce si sí le ama o no le ama es Él. ¿Qué dice el Salmo 139, 1 en adelante? Jehová, tú me has examinado y me has conocido, has entendido desde lejos mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi boca, Señor, tú ya la sabes toda. Por delante y detrás tú me rodeas. Tan grande es tu conocimiento que es como cuesta entenderlo. Tanto así que dice en el 39:11, lo mismo te son la luz que las tinieblas. Esto es para aquel que cree que cometiendo pecado en la oscuridad nadie lo ve. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Omnipresente significa que Dios está presente en todas partes. Donde el ojo humano no lo puede ver, el ojo divino sí lo puede ver. Donde los ojos humanos, oídos humanos no pueden escuchar, hay dos oídos allá arriba que sí lo escuchan. Y tanto es la omnisciencia de Dios que en el capítulo 10, versículo 20 de Eclesiastés, dice la Biblia que aún lo que nosotros decimos en lo secreto, los pajaritos escuchan y llevan la voz de lo que yo dije en secreto. Ahí no me estaba hablando de manera literal, porque un pajarito no habla, las paredes tampoco tienen ojos y oídos. Me está hablando de la omnisciencia de Dios, me está hablando de la omnipresencia de Dios. Eso significa que por más que yo diga algo a baja voz o a escondida, eso va a salir a la luz. Por más que usted se esconda, señorita, de papá y de mamá, y haga las cosas muy escondiditas, Dios lo saca a la luz. Por más que la esposa se esconda del esposo, viceversa, hombre escondiéndose de la mujer, si Dios le sacó su pecado a luz a muchos hombres en la Biblia, usando por ejemplo una burra para que le hablara a Balaán, usando por ejemplo un gallo para que le recordara la promesa a Pedro, ¿cómo Dios no va a usar un chismoso o una chismosa para que saque a luz lo que ayer yo dije a escondidas? Por eso la Biblia dice, lo que dices a escondida, mejor grítalo en las azoteas, porque de que va a salir a luz, va a salir a luz. Entonces, yo conozco tus obras. ¿Quién nos conoce perfectamente? Es Dios. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Ok. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Ok. La tercera vez, Pedro, ¿me amas? Ay, Señor, tú lo sabes, Señor. Es que ahí está la clave. A veces decimos, aquí estamos, y el hermano que pasa a dirigir, ¿cuántos estamos agradecidos? ¿Cuántos estamos? No diga eso, si usted tal vez no iba a venir y vino porque sola, para que no dijeran que usted no era un tibio y se hizo presente, porque de lo contrario usted no iba a venir. Entonces a veces quedan grandes las palabras de que cuántos estamos contentos. No, si al final usted no necesita decir que está contento. La Biblia dice que el rostro refleja lo que el corazón siente. Cuando yo me doy cuenta que usted está triste, por su rostro. Cuando lo veo enojado, por su rostro, porque ahí está la clave. Entonces a veces no necesitamos decir que estamos tristes, enojados o contentos, porque el rostro refleja lo que mi corazoncito siente. Pero Dios dice, yo conozco tus obras. ¿Quién conoce mejor nuestra vida? Dios. Yo he escuchado y se lo he compartido en varias ocasiones a usted, que hay gente que dice, ay hermano, ya sé lo que estás pensando. Dígale usted, el Señor te reprenda, demonio con espíritu de adivinación, porque el único omnisciente que conoce mis pensamientos es Dios. Dos, escuche bien, hay hermanos que dicen, te conozco como la palma de mi mano. Otra mentira, porque usted ni la palma de su mano conoce. Porque si me dice, sí pastor, conozco la palma, a ver cuántas rayitas tiene, ni sé si tiene. Entonces no diga que conoce la palma de su mano. Y así como miente aquí, miente en cualquier otra parte. Entonces aquí el único que conoce perfectamente nuestra vida, derecho y revés, por bajo y por arriba, es Dios, hermano. De Él no podemos escondernos.
De Él no podemos escondernos. Dios tiene dos atributos hermosos. Un atributo que nadie más lo puede tener, que solamente Dios lo tiene, es que Él no puede engañar a nadie y que tampoco puede ser engañado por nadie. Ese atributo solamente le pertenece a Dios. Yo conozco tus obras, dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice Dios, fueses frío o caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, volviendo al punto, estos tibios no están fuera de las congregaciones. Estos tibios están dentro de las congregaciones. Porque si analizamos la carta no va para gente que estaba afuera. La carta le apunta al pastor y a la iglesia que se congregaban en ese lugar de la Odisea. Entonces ahí está la clave, que estos tibios no están allá afuera, estos tibios están dentro de las congregaciones. Por eso no es cosa rara ver hermanos que hoy le aplauden a Cristo y al rato se gozan con el pecado, que hoy están amén, aleluya, gloria a Cristo, y al rato se están gozando y hasta se agarran la panza carcajeando con el pecado. Esta es la gente tibia que hoy le aplaude a Cristo y al rato le aplaude al pecado. Cheque usted que hay gente que incluso cuando escucha una broma, de esas bromas rojas que no debería salir de la boca de un cristiano, que hablando palabras deshonestas, hay hermanos que se gozan y se ríen. ¿Por qué? Porque esta persona me está diciendo que también tiene chispas o rasgos de una persona tibia, porque la Biblia dice lo contrario. Capítulo 5 de Efesios dice que yo no debo de gozarme de lo que esta gente hace, sino más bien tengo que reprender las obras que estas personas están haciendo. Entonces, una persona tibia, hermanos, es una persona que hoy está dentro de la iglesia haciendo la obra de Cristo. 2, 3 horas después ya no es cristiano, sino se comporta igual que un mundano. Ese problema no lo hemos tenido desde hoy. Ese problema lo traemos de miles de años atrás, que la gente no ha querido definir su vida, si le sirve a Cristo o le sirve al diablo. Desde los tiempos hablemos de Moisés. Moisés sube a traer los mandamientos, se queda el pueblo con Aarón. El pueblo, cuando se dio cuenta que Moisés no estaba, rápidamente empezaron a desertarse y pidieron un Dios. Automáticamente le fabrican un becerro de oro. ¿Qué me lleva a pensar eso? Lo que me lleva a pensar que el pueblo no estaba definido, porque el pueblo solo quería estar enfrente de Moisés para mostrar una cara que al final no lo era. Porque cuando Moisés ya no estuvo, el pueblo empezó a mostrar otra cara. Y eso mismo pasa hoy en día. El hermano de la iglesia, Malaquías, muestra cara de cristiano cuando está enfrente de mí, cuando viene a la congregación, pero fuera de allá se le olvidó que es cristiano, mucho menos que pertenece a la iglesia Pentecostés, Malaquías 3:6. Porque ese problema lo hemos tenido. Israel, cuando estaba con Moisés, excelente, pero cuando Moisés ya no estaba, se echaron a perder. Lo mismo está aconteciendo hoy en día. Si vamos más adelante de la Biblia, el capítulo 18, 21 del libro de Reyes, el mismo problema con Elías. Elías se dio cuenta que el pueblo estaba en dos pensamientos. Y Elías le dijo, ¿y ustedes hasta cuándo van a claudicar estando en dos pensamientos? O le sirven a Dios o sírvanle a Baal. O sea, siempre el pueblo ha estado en dos pensamientos. Pero hay un versículo bastante importante y resaltante para ver cómo la gente sigue tibia. Está en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 41. ¿Lo tiene? Segundo libro de Reyes 17:41 dice la Biblia: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día profético, hasta el día de hoy. Cielo y tierra pasa, pero su palabra de Dios no pasa. Y hemos entendido que hay textos que hablan del pasado, textos que hablan del presente y textos que hablan de un futuro. Este texto me habla de un pasado y me habla también de un presente. Entonces aquí está la clave de que esta gente hoy estaba sirviéndole a Dios, pero al rato le estaba sirviendo a los ídolos, a los demonios, o sea, al diablo a la misma vez. Entonces esa promesa está. ¿Cuál es el detalle aquí, iglesia amada? El detalle está, volvamos al punto céntrico. No podemos evitar que los tibios estén dentro de las iglesias, pero sí puedo evitar ser un tibio más dentro de la congregación Pentecostés Malaquías 3:6.
No podemos evitar que las congregaciones están llenos de tibios, pero sí podemos evitar caer en esa tibieza. Y ojo con esto, un tibio no nació tibio, el tibio estuvo ferviente. El tibio fue una persona que se mantuvo persistente y congregándose y la cuestión, pero de repente descuidó su vida personal y entró a una tibieza. Nadie nace siendo tibio, no. Esta iglesia estuvo ferviente. Esta iglesia mantuvo la palabra y mantuvo a Jesucristo y al Espíritu Santo dentro de esa congregación. Y más adelante se lo explico por qué. Entonces, aquí estamos viendo algo, pero hay otro versículo resaltante. Santiago capítulo 1, versículo 8 y Santiago capítulo 4, versículo 8. Los dos pasajes se ponen de acuerdo y dice Santiago: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y todos son todos. Es decir, esta persona no prospera ni aquí ni prospera allá. Por más que trata de prosperar, no prospera. ¿Pero por qué? Porque es inconstante. ¿Pero por qué es inconstante? Porque el texto le llama doble ánimo. Es decir, que hoy tiene el ánimo de servirle a Cristo y mañana está desanimado y con ganas de servirle al pecado. Entonces, una persona de doble ánimo siempre la vamos a tener dentro de las congregaciones. ¿Estamos en eso? Entonces, volvamos al punto de Apocalipsis donde empezamos. Este es un tema hilativo, hermanos, porque vamos frase con frase y parte a parte. Entonces dice en el capítulo 3:15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice Dios, fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa es la profecía escatológica, que cuando Cristo los va a vomitar, Mateo 25:41. Apartados de mí, malditos, no los conozco, hacedores de maldad. Y recuérdese que para hacer maldad no necesito solamente adulterar, emborracharme y la cuestión. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y pecado es maldad. Entonces, por eso Jesús le va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, no calificando pecado, porque nosotros calificamos los pecados. Ah, este pecado está grande, no, este está chiquito, no, este está mediano, no, este pasa, este no pasa. Para Dios no hay ni chiquito, ni mediano, ni grande. Pecado es pecado. Por eso, antes de que una mentira salga de su boca, sepa que aunque mentira de broma, pero usted va a ser un hijo del diablo. No podemos estar pecando ni de broma. Por eso dice en Proverbios: ni digas que por broma lo hiciste, porque la broma mata a un cristiano, especialmente bromear con el pecado o jugar con el pecado. Ayer le decía a unos hermanos, a los pastores que tuvimos, que a veces hasta bromeando metemos al diablo a nuestra casa. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que la adivinación es del diablo y que Dios no va con la adivinación. Y a veces le decimos al niño: adivine qué tengo aquí, mijo, adivine quién llegó, adivine qué le traje, adivine. Usted no es del diablo, hermana. Saque la adivinación de su casa y meta a Cristo a su casa. A veces sin querer queriendo, piedra, papel o tijera, están adivinando. Esa es parte de la adivinación y nosotros no podemos meter adivinación. O estamos en la verdad o estamos en la mentira. Pero los tibios no entran al reino de los cielos. Entonces, aquí, mis hermanos, la cuestión es de que estos tibios mañana van a ser vomitados. Pero dice en el 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Una de las características de la iglesia tibia, y cómo se caracteriza la iglesia tibia, es por el orgullo. Aquí lo que resalta automáticamente en esta iglesia es la soberbia, el orgullo que había en esta persona. Nosotros hemos aprendido que si carro, casa, terreno o ministerio o lo que tenemos, no lo tenemos por méritos humanos ni por fuerza humana, sino que todo lo tenemos porque el Padre Celestial así le ha placido, y hoy tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos por la gracia y la misericordia del Padre. Hablaba con hermano Marlon y le decía: nosotros ya no necesitamos que Dios nos abra puertas, porque las puertas, gracias a Él, ya están abiertas. Lo único que nosotros ahorita necesitamos es cuidar que esa puerta no se cierre, cuidar que esa puerta se mantenga abierta, porque al final dice que Él abre y Él cierra. Pero cuando cierra, cuando yo fui el culpable de que esa puerta se cerrara. Hay hermanos que tuvieron bendición, tuvieron un carrito, tuvieron una moto, tuvieron dinerito, hoy no tienen. ¿Qué pasó? Descuido y esa puerta se cerró. Por eso, hermano, cuando le regalen una moto, le regalen un carrito, valórelo, cuídelo, ámelo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que está viendo que tanto cuidamos y valoramos lo que nos regalan, y al poco tiempo usted no lo tiene. Nadie le va a querer regalar nada, porque usted no sabe valorar lo que a la gente le cuesta y con sacrificio a usted se lo regala.
Hace un tiempo atrás, conozco un pastor que siempre anda caminando, no tiene bicicleta, siempre camina para arriba y para abajo el hombre. Un día Dios pone en mi corazón que le regale una moto. Entonces, y le digo: siervo, le voy a regalar una moto porque ya me cansé verlo caminando y quiero bendecirlo. Pero la moto se la voy a regalar cuando usted aprenda a manejar moto. Dijo: siervo, pero ¿y cómo? Yo no sé, si un año, pues en un año, si 2 años, en 2 años, pero si en 2 días aprende, en 2 días llegue a la casa y yo se la voy a regalar. Como a la semana me llama el pastor y me dice: siervo, ya aprendí a manejar moto. Le dije: véngase para la casa, aquí está su moto. Ok, cuando llega a la casa empezó todo tembloroso y ni arrancarla podía. Iba otro hermano con él y dije: hermano, ¿usted puede manejar? Sí, arránquela, llévesela, me dio lástima, llévesela. Ya por lo menos hizo el intento, llévesela. ¿Qué pasó? A la semana después de haberle regalado la motito, la vendió. Muchas veces las puertas están abiertas, pero somos nosotros los culpables de cerrar esa puerta. Muchas veces no entendemos el plan perfecto de Dios. Queremos que Dios empiece regalándonos un avión. No, Dios va a empezar regalándole una bicicleta vieja para probar lo que es tan sencillo o qué tan orgulloso es usted. Porque hoy tenemos el orgullo, hermano, y con el respeto que todos nos merecemos. Si usted tiene dinero, pague carro hasta para que lo lleven a Flores. Si tiene dinero, pague carro hasta para que lo lleven al baño. Pero hay gente que no tiene ni dinero y quiere hasta pagar carro para que lo lleven a Génova. Quiere hasta pagar un viaje para que lo lleven al Parque de Flores. Tengamos cuidado porque podría ser chispita de orgullo. Porque el sencillo aprende a caminar y aprende desde abajo y no desde arriba. Hay que empezar desde abajo y no empezar desde arriba. Empiece a valorar, empiece a caminar. Si le regalan una bicicletita, empiece con bicicleta, con moto, con lo que sea, pero que no se le mete el orgullo, porque el orgullo es primordial en una iglesia tibia. ¿Cuál fue el primer pecado que se generó en el reino de los cielos? El orgullo. Uno de los primeros pecados, de acuerdo al capítulo 28, versículo 17 de Ezequiel, el primer pecado que se generó en el reino de los cielos fue el orgullo. El orgullo es el generador de todo pecado. Significa que nadie va a ser tibio, sino porque el orgullo ya está en esta persona. Nadie va a ser mentiroso, sino porque el orgullo está en esta persona. Nadie va a cometer adulterio, fornicación, sino porque el orgullo ya está en esta persona. Y como el orgullo lleva a la persona a ser tibia, el tibio hace lo que le da la regalada gana. En cambio, el que es de Dios no hace lo que le da la regalada gana, sino solamente hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Jesucristo dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado, Señor, oh Dios mío. Entonces, una de las características de la iglesia tibia es el orgullo. ¿Qué dice esta iglesia? Porque dices: yo soy rico y me he enriquecido. Hermano, pensar que lo que yo tengo es por mi conocimiento o por mi fuerza, eso es sinónimo de orgullo. Es como aquel que dice: es que yo sembré milpa y me dio buenos elotes. Sí. Y es que le eché buen abono y por el abono. Sí. Pero ¿quién le dio la vida a la milpita? Ahí está, ¿verdad que todo? Por eso Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Esa es característica de una persona humilde. No entender que lo que tengo lo tengo por mi fuerza, sino por la gracia de Dios. ¿Cuál ha sido uno de los problemas que tenemos en estos tiempos? Que el orgullo poco a poco se va metiendo, y yo lo he dicho varias veces en esta congregación, el orgullo es tan peligroso que no solamente se mete en la gente que tiene, sino también se mete en la gente que no tiene. Acuérdese que Pablo dio una profecía y dijo: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? La pregunta es ¿quién? Y hemos entendido que mientras al rico lo separa la riqueza, al pobre lo separa la pobreza. Porque el rico no viene porque tiene mucha riqueza y no haya qué hacer con tanta riqueza. Pero tampoco el pobre viene porque no tiene y necesita ir a buscar la riqueza. Los dos están igual. Por esa razón dice Salomón que al pobre y al rico, a los dos Dios lo hizo. Y los dos están esperando el día del juicio. Entonces, mucho cuidado, porque la soberbia, el orgullo entra no solamente en la gente que no tiene. Hay gente que tiene mucho dinero y son humildes. Hay gente que no llega ni a bicicleta y son resoberbios los ingratos. Hay gente que anda un iPhone 17, creo que fue el último, y son humildes. Y hay gente que un frijolito de a 50 quetzales y es resoberbio el ingrato. La soberbia no solamente se mete en la gente que tiene, sino también en la gente que no tiene.
La soberbia no se mete solamente en la gente de conocimiento, sino también se mete en la gente que no tiene conocimiento. Aquel soberbio que porque tiene conocimiento piensa que él es el único chapulín colorado y que no necesita que alguien le dé un consejo. Pero también está aquel que no sabe nada, y también él se cree el Robocop, y aunque no sabe nada, él cree que sabe mucho y no quiere que otro le dé un consejo. Así es la soberbia, así es el orgullo. Entonces, aquí, mis hermanos, la cuestión es que nos mantengamos. Cheque usted lo que Dios habla respecto de esto, de la soberbia. Oseas capítulo 12, versículo 6. Oseas capítulo 12, versículo 6. Es 12:8, perdón, 12:8. ¿Lo tiene? Oseas capítulo 12, versículo 8. Dice: Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he hallado riquezas para mí, nadie hallará iniquidad en mí, ni he pecado en todos mis trabajos. ¿Se da cuenta cómo es la iniquidad? O como aquel que dice, yo soy más santo que usted, cuando es un diablo bien hecho y derecho, el infeliz, hermano. No, nadie llega como yo, porque yo sí por algo. Hermano, deje de estarse jactando y diciendo quién es usted. Yo se los dije el día domingo, aquí tenemos el jurado, el juez jurado. Yo no necesito decir quién soy yo, son ustedes mi juez jurado. Son ustedes los que me califican o me descalifican. Son ustedes los que saben si lo que hablo es verdad o nada más los pretendo engañar a usted, pero no los engaño porque ustedes tienen conocimiento, ¿verdad? Yo se los dije el domingo, ¿quieren ir a engañar gente? Váyanse a otro pueblo, váyanse a otro departamento, váyanse a la capital, allá sí le van a creer y hasta lo van a tener como el reverendo, la ministra, la profeta, la sierva, sí, porque no lo conocen, pero aquí nosotros nos conocemos y sabemos quiénes somos nosotros, ¿verdad? Pero Efraín tenía un gran problema. ¿Pero quién es Efraín? Efraín es el segundo hijo de José. Y estos dos hijos, el primer hijo de José fue Manasés, el segundo es Efraín. ¿Cuándo le nacieron estos hijos a José? En el periodo del segundo año de los tiempos de comida, de bastante, entonces le nacen estos hijos. Pero Efraín significa el prosperado. Efraín significa el engrandecido. Efraín significa el fructífero. Cuando muchas veces la soberbia entra en nosotros, cuando somos prosperados, cuando somos fructíferos, cuando las cosas empiezan a crecer, y es ahí donde Dios no va a estar en contra de su bendición ni de su prosperidad. Dios no lo va a envidiar por los éxitos que usted logre, porque al final los éxitos se los da Él. Dios no va a estar en contra que usted sea bendito, respaldado y prosperado, si al final en la mano de Él está el poder de la riqueza, y a quien quiere Él se la da. Cuando el problema de Dios va a empezar con usted, cuando mi corazón se desvíe de aquel que me da el dinero para poner mi corazón en el dinero de esta tierra. Ahí va a estar el problema con Dios. Entonces Efraín, él empieza a decir, porque he ganado riquezas para mí, no hay pecado en mí. No, hermanos, eso es soberbia. Pero veamos por qué Efraín dijo esas palabras. Es que hay algo por qué Efraín está diciendo esas palabras. Denle unas paginitas más atrás, por favor. Una paginita más atrás, en el 7:8. Ahí está. De ahí mismo de Oseas 7:8. Ahora veamos por qué es que esas palabras salen de Efraín. Capítulo 7, versículo 8 de Oseas. ¿Lo tiene? Efraín, ¿qué dice? Se ha mezclado con los demás pueblos. Ahí está. Efraín fue torta, no. Ahí está la clave. ¿Cómo estaba Efraín? Número 1, mezclado con los pueblos. Número 2, torta no volteada. Antes, ahorita ya no, pero en los tiempos de antes, hermano, yo me recuerdo que uno de mis primeros trabajos que yo tuve fui el ser panadero. Entonces yo me recuerdo que antes los hornos no eran como los que ahora tenemos. Antes se cocinaba en la ceniza, y habían ciertos panes que a la hora de ponerse en la ceniza era necesario dársele vuelta, porque si no se le daba vuelta, solo se cocía por arriba, pero por bajo quedaba crudo. O sea, estaba mezclado pues. Y él lo que está diciendo, que Efraín fue torta no
volteada, es decir, que Efraín estaba, ahí está, sancochado, cocido por arriba pero crudo por bajo. Entonces, y ese es el problema de meterle carburo a algunas frutas que medio se maduran o crecen medio mayugados. Entonces, nosotros no tenemos que crecer con carburo, ni madurar con carburo, ni dar fruto a la fuerza. Si yo voy a dar fruto es porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y mis frutos me van a delatar quién realmente soy yo. Yo no me voy a dar a conocer por lo que digo ni por lo que hago, me voy a dar a conocer por los frutos que hay dentro de mí. Y una persona como Efraín, que es torta no volteada, habla sandeces, en pensar que es mejor que otro, en creerse superior a otro, en pensar que él está mejor que otro. Yo creo que la Biblia no enseña eso. Pablo, un hombre humilde, dice: si usted se cree ser salvo, hágase como que no sabe nada. Y cada uno mire a su hermano como a superior a él. Fíjese hasta dónde llega Pablo, que yo tendría que ver a mi hermano como a superior, es decir, que a mi hermano yo tendría que verlo como que él más alto que yo. Pero no, la soberbia no hace ver que el hermano es más alto, sino lo hacemos ver que está más chiquitito que nosotros. Entonces, pero todo esto pasa porque es torta no volteada, una persona orgullosa. Y paso a recordarle, 16:18 de Proverbios dice que antes del fracaso se manifiesta la soberbia o el orgullo. Es decir, que una persona que ya entró en soberbia es una persona que está al borde de su fracaso. El orgulloso no se deja aconsejar, el orgulloso no se deja amonestar, el orgulloso es sabio en su propia opinión, el orgulloso así como está, así está bien. Razón tuvo Salomón en el capítulo 7, versículo 8 y 9 de Proverbios, cuando dijo: amonesta al impío y el impío te va a aborrecer, amonesta al insensato y el insensato terminará peleando contigo, y tú terminarás llenándote de mancha en tu vestidura. Pero aconseja al sabio y el sabio te amará, amonesta al sabio y el sabio aumentará su saber. Pero volvamos a Apocalipsis, hermanos, volvamos a Apocalipsis. Pero por cuanto eres tibio, no frío. Ahí está en 17. ¿Por qué tú dices: yo soy rico y me he enriquecido? Oiga lo que dice, hermano: y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabe que los viejitos de antes decían que en esta vida hasta de una piedra necesitamos? ¿Verdad que así decían los viejitos? Hasta de una piedra necesitamos. ¿Cuánto no más de un hermano de la congregación? Ah, es que ya tengo carro. Posiblemente mañana su carro se le dé vuelta y van a necesitar que ese hermano vaya y le voltee su carro. Posiblemente mañana se quede encunetado en la orilla de la carretera y van a tener que un hermano vaya y lo ayude a empujar su carro. ¿Quién en esta bendita vida no necesita de alguien? Todos necesitamos. Yo le decía a un hermano hace un tiempo: no hable mal de la gente que le ha dado de comer, porque aunque usted diga: yo no necesito de la gente, no, eso es falso. Dios nos da de comer, pero ¿a quién usa Dios? ¿A quién usa Dios? A la gente. Con esto no nos van a tapar la boca, pero nunca digamos que no necesitamos, porque de que necesitamos, necesitamos. Aunque sea para que nos haga cambio un billete de a 50, necesitamos. Pero la soberbia: yo no tengo necesidad de nadie. No, hermano, ahorita tal vez no necesita, pero recuérdese que en esta vida hay tiempo de reír, y hay tiempo de llorar, hay tiempo de tener en abundancia, y hay tiempo que nos puede hacer falta un pedazo de pan. Por eso ahorita que usted tiene en abundancia, comparta con aquel que necesita y con quien usted considere que puede compartir. ¿Sabe por qué? Porque ahorita usted no necesita, pero así como usted ha compartido ahorita, a la vuelta de la esquina, cuando a usted le haga falta lo que ayer usted sembró, mañana usted lo va a cosechar. Y tal vez no lo va a cosechar con la gente a la cual usted le dio, pero Dios va a poner gente nueva para que a usted le dé de comer y le dé lo que usted necesite. Entonces dice: porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado. Esta palabra desventurado la hemos estudiado en varias ocasiones y hemos entendido que desventurado significa desgraciado. Pero no solo significa desgraciado, también significa infeliz. O sea que una persona infeliz es una persona que no es feliz. Ojo con lo que le voy a decir, iglesia amada. Una persona desventurada es equivalente a una persona que no tiene al Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo,
tampoco esta persona entrará en el reino de los cielos. Ahora le explico por qué. Porque la palabra desventurado significa desgraciado. Y desgraciado es alguien que no tiene gracia. Ahí está la clave. ¿Por qué significa desgraciado entonces? Porque no tiene gracia. Pero ¿qué es la gracia? ¿Sabe usted qué es la gracia? La gracia es lo que ahora nosotros tenemos, a la cual la Biblia le llama salvación. En el 2:8 de Efesios dice: por gracia sois salvos. Entonces la gracia es sinónimo de salvación. Cuando Dios entonces le está diciendo desgraciado, le está diciendo que es una persona sin salvación. Sí, canta, predica, hace cualquier cosa, ora, ayuna, pero no va a tener la salvación si sigue de tibio. Y no solamente eso, la Biblia también dice que el Espíritu Santo es un don. ¿Y qué es un don? Un regalo inmerecido. Nosotros no merecíamos al Espíritu Santo, ni tampoco merecíamos la salvación. Pero gracias a una rebeldía de Israel, ahora somos merecedores de esa gracia, de esa salvación y de ese Espíritu Santo. Entonces no se inflen en decir yo soy salvo porque aquí no, somos salvos por algo que nosotros no merecíamos, hermano. Por eso se llama gracia, porque significa regalo inmerecido. No lo merecíamos. Éramos merecedores de ser clavados en una cruz. Éramos merecedores de morir decapitados. Pero la gracia de Dios nos dio lo que antes nosotros no merecíamos. Sigamos, hermanos. Y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Qué más? Miserable. Déjelo ahí nomás. La palabra miserable en la vida en la cual nosotros vivimos se le conoce como una persona tacaña, una persona que no da, que no comparte, que es miserable, malagradecida. Y aunque si lo vemos de esa perspectiva, de ese punto de vista, tiene mucha lógica, porque ahorita hay muchas personas mal agradecidas, que estuvieron en una cama postrados, estaban siendo perseguidos para que los mataran. Dios los guardó, los salvó, pero ¿cómo esta gente ahora le ha pagado? Siendo malagradecida con Dios. Pero ese punto no tanto me interesa. Estaba averiguando algo y la palabra miserable es una persona que está cautiva al pecado, de acuerdo al lenguaje al cual Jesucristo hablaba, que era el arameo. Entonces, una persona miserable es una persona cautiva al pecado. Ojo, una persona que no puede cumplir la palabra de Dios. A pesar de sus esfuerzos, no logra lo que piensa hacer. O sea que una persona miserable es alguien que se esfuerza para lograrlo, es alguien que lucha para tratar, es alguien que se esfuerza. Razón tuvo Jesucristo en este pasaje de la Biblia, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 23. Porque de acuerdo a la palabra miserable es una persona que está cautiva y que no puede cumplir la palabra de Dios. Y a pesar de sus esfuerzos no lo logra. Lucas 13, 23. Alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Se da cuenta? Esta gente va a procurar, o sea que va a hacer lo posible, o sea que le va a intentar, pero como es una persona miserable, ahora he entendido que miserable es una persona cautiva al pecado, que por más que quiere soltarse del pecado, el pecado no lo suelta, pero no tanto porque el pecado no lo quiera soltar, sino porque él no ha tomado una definición de soltar el pecado y quedarse con Cristo Jesús. Porque el pecado me va a soltar hasta cuando yo quiera que él me tenga agarrado. Satanás me va a soltar hasta cuando yo diga: hasta aquí nomás, Satanás. ¿Sí o no, hermano? Sí, sí. Entonces hay gente miserable dentro de la iglesia que está cautiva al pecado, que por más que lucha, por más que intenta, por más que trata, no lo logra, pero es que está cautiva al pecado. Yo se los dije la vez pasada.
A veces me da pena cuando veo hermanas que se meten a sacar una semana de ayuno, 2 semanas de ayuno. Me da pena porque aparecen una semana de ayuno y después se me quedan un mes. O sea, ¿qué hizo esta hermana? Trató la manera de soltarse, trató la manera de esforzarse, pero como está esclava al pecado, es como un hule que va y va y va y va, pero de repente, lo jaló. Entonces, eso es lo que significa la persona miserable, una persona cautiva al pecado, una persona que no puede cumplir la palabra de Dios, a pesar de sus esfuerzos, no lo logra. Entonces, fíjese qué interesante esto, porque la gente que se está esforzando no es gente de allá, está dentro de la iglesia, que tratan la manera y bien. Mire, usted se esforzó hoy, estaba fuerte la lluvia, la carne le dijo empierna a tu marido o empierna a tu mujer, o empiernate con la chamarra, o ahí mejor si truena un rayo y se cae un palo para que no pase, o algo, hermano, porque la carne es carne. Pero vencimos y aquí estamos, y estamos aprendiendo y nos estamos enriqueciendo de la palabra de Dios, porque tenemos hambre y sed de la palabra. Entonces volvemos a Apocalipsis. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable y pobre. Aunque él decía que era rico, pero Dios le dice pobre. Porque eso es en la vida coloquial en la cual vivimos en estos tiempos. Hay gente que es millonaria, archimillonaria, pero no logran tener lo que nosotros hemos logrado. Porque el millonario puede comprar lo que se le antoje la gana. Puede comprar los mejores carros, las mejores casas, las mejores mansiones, los mejores aviones, los mejores yates, los mejores cualquier cosa, las mejores prostitutas. Pero con esas millonadas nunca van a obtener lo que nosotros hemos obtenido, que se llama salvación y vida eterna. Pablo dice, ni con oro ni con plata, también lo dice Pedro, sino con la preciosa sangre de Jesucristo que fue derramada. Así que nosotros somos más que ricos, porque el rico no puede tener lo que nosotros tenemos, hermano. Pablo dice, nosotros somos ricos, somos embajadores. Y aunque usted diga, hermano, pero mis zapatos de paca, no importa, usted es un embajador, hermano. Usted es un embajador, hermano, pero mire mi ropita, no importa, usted es un rey. Pero es que mire, usted es una reina. Sepa y entienda que Dios no es hombre para que mienta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos, ni los millonarios lo pueden obtener. Ahora, cuando la persona, Dios le dice, porque tú eres pobre, le está hablando en el ámbito espiritual. Pero atienda esto, por favor. Atienda esto, por favor. En el capítulo 5 de Mateo, Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Pero ahí se está usando esta palabra en, porque hay una gran diferencia. Si el texto dijera, bienaventurados los pobres de, sería otra cosa. Pero el texto no dice bienaventurados los pobres de espíritu, sino dice bienaventurados los pobres en espíritu. Hay una gran diferencia. Un pobre en espíritu es aquel que no le importa la condición de tiempo, no le importa su trabajo, no le importa su negocio, no le importa su familia, no le importa nada. Eso es lo que quiere, es comer palabra, alimentarse, buscar de Dios y meterse más a la presencia de Dios. Un pobre en espíritu es una persona que no pone excusas ni pretextos para hacer la obra que Cristo le ha mandado. Al menos yo en Estados Unidos llegué a trabajar levantando estiércol, levantando basura. ¿Pero por qué llegué a hacer ese extremo? Porque era pobre, porque no importaba. Es que una persona que es pobre no le importa qué trabajo le ponen. Eso es lo que quiere, es trabajar y llevarle la comidita a sus niños. Los fontaneros, imagínense qué trabajo más sucio, asqueroso. Pero a ellos no les importa eso. Lo que les importa es amar su trabajo y llevar el sustento a su familia. Pero un pobre de espíritu, un pobre de espíritu es aquel que da un paso y se para, da otro paso y se para, y si es posible da 1 para adelante y 2 para atrás, 1 para adelante y 3 para atrás. Es que hay una gran diferencia entre un pobre en espíritu y un pobre de espíritu.
Entonces yo no sé si usted es un pobre de espíritu o en espíritu. Eso usted ya lo sabe, qué tipo de pobre es usted. Pero de que somos pobres, hablando en este ámbito. Pero en el otro ámbito somos ricos, hermano. ¿Estamos? Volvamos a Apocalipsis. Ya vamos. Y dice, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Una de las características de una iglesia tibia, una iglesia que está en pecado, es porque ahora está ciega. ¿Qué fue lo que le llegó a pasar a Elí? Elí llegó a perder la visión espiritual y dice que ya no había visión con frecuencia, pero una de las causas de las cuales la visión se pierde es el pecado. Nada ciega a nadie si no es el pecado. Les recuerdo lo que dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha venido a cegar el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio no resplandezca en él. Entonces, el ciego espiritual está ciego porque el pecado lo cegó. Y ya no tiene la visión. ¿Cuál era la visión de una persona que tiene el ojo de águila? Es decir, que tiene una vista espiritual. ¿Cuál es la visión? Cielo, vida eterna, salvación, las cosas de arriba. Esa es una persona que tiene visión espiritual. Pero una persona que pierde la visión espiritual, entonces entra la ceguera y entra la visión no espiritual, sino la visión terrenal. Ahora, el que antes se enfocaba en la salvación, el que ayer se enfocó en predicar, el que ayer se enfocó en salvar almas, el que ayer se enfocó en ver y buscar las cosas de arriba, hoy se está enfocando en las cosas de abajo. Y la Biblia dice lo contrario. Colosenses capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: si es que ustedes ya resucitaron de nuevo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no las de esta tierra. Porque hemos aprendido que todo lo terrenal, sí o sí, viene por añadidura. Claro, hay que buscar, hay que estar bien con Dios. Y todo lo demás Dios pone. Dios bendiga a mis hermanos que siempre los veo que están motivados y que tienen sus trabajitos, tienen su negocio, pero los veo motivados. ¿Cuál es la clave? No desmayezcan, no desfallezcan, porque Pablo dice que si no desmayamos a su tiempo, vamos a cosechar todo lo que hemos sembrado. Entonces, una persona ciega ya no se enfoca en las cosas de arriba, ya no busca las cosas de arriba, ya no ve las cosas de arriba. Ahora solo se enfoca en lo de abajo, en lo de abajo y en lo de abajo, y descuida lo de arriba. Y es todo lo contrario. El espiritual tiene que enfocarse en lo de arriba y en lo de abajo. De que Dios se encarga, Dios se encarga. De que Dios suple, Dios suple. De que Dios mantiene, Dios mantiene. De que Dios no lo deja, no lo deja. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, lo hemos dejado todo, hemos dejado casa, hemos dejado todo. Señor, ¿y qué pasa? ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Hay recompensa? No hay recompensa, pero todo a su tiempo. Y Jesús le dijo: ¿quién de vosotros que haya dejado padre, madre, mujer, hijo y todo cuanto posee en esta tierra recibirá 100 veces? Hermano, ¿acaso no lo motiva eso a usted? En esta tierra recibirá 100. Eso es para usted que cree que lo material no viene. Viene, hermano, viene. En esta tierra recibirá 100 veces. Y después de esto, ay, papantla. Ciego. ¿Y qué más? Y desnudo. Desnudo es sinónimo de una persona que no tiene la armadura de Dios. Una persona, yo a veces me ha molestado, hermanos, y le he tenido que gritar fuertemente a los señores católicos porque me molesta, hermano. O sea, sí me molesta. Veo a un Cristo desnudo, hay un gran pañal, hermano, así. No sé si usted ya lo ha visto, un gran pañal. Digo, qué desgraciados. ¿Cómo van a tener a mi Cristo en pañal allí? Si una persona que no tiene ropa, bíblicamente es una persona desnuda. Y una persona desnuda es equivalente, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 10, es una persona que no tiene la armadura del Espíritu Santo de Dios. Y cuando me muestran a un Cristo desnudo, me están diciendo: su Cristo no tiene armadura, su Cristo no tiene poder. El Señor reprenda al diablo. Si Él murió, no fue por Él, fue por amor a todos nosotros, porque sabiendo que era necesario que Él muriera, fuera sepultado y resucitado para darnos salvación y vida eterna.
Pero una persona desnuda es sinónimo de una persona que no tiene la armadura, no tiene la coraza, no tiene el casco, no tiene nada, no tiene la palabra. Y si tiene palabra en la lengua, pero no en el corazón. Porque es lo que más tenemos. Iglesia con palabra, tantito se le dice palabra, 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 pero no hay palabra en el corazón. Por eso está sucio el corazón. Por eso Deuteronomio 6:6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque si hay palabra en el corazón, no hay espacio para el odio, para el chisme, para la grosería, para la gritería, para el adulterio, para la fornicación, para la mentira, para la envidia, para el pleito, para el celo, para nada, porque hay palabra en el corazón. Y la palabra, dice Jeremías, es como fuego. Y estando ese fuego ahí, entra la basura, lo quema. Porque hay palabra. Entonces una persona desnuda es equivalente a una persona que no tiene la armadura de Dios. Y no solamente en la vida espiritual, ya en la vida material hay muchos cristianitos de nombre que el diablo ya los está desnudando. Antes no usaba camiseta, ahorita ya debajo ya la usa. Aunque sea debajo, pero ya la usa. O sea, como quien dice que al rato usted va a ver que se quita la camisa, ya no va a estar emplayado, sino encamisetado. Porque poco a poco el diablo los va desnudando. Y se está cumpliendo la profecía. Léala, usted ya sabe, usted conoce esa profecía, usted la conoce. Pero leámosla, Isaías capítulo 20, versículo 4. ¿Lo tiene? Isaías capítulo 20, versículo 4. Léalo, hermano Chepito, por favor, venga. Venga, venga, no tenga miedo, venga. Léalo, por favor. En el nombre de Jesús dice: así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Así poco a poco el diablo los va desnudando. Mano, hoy da vergüenza ver señoras de 60 años con minifalda. Hermana, si usted ya está toda chupada, hombre, ¿para qué ande con su minifalda, hombre? Ya vergüenza da usted que ande con minifalda. Tal vez en su juventud se le pasa, pero ya de viejita. Pero miren la profecía que Dios le permite eso a Isaías. ¿Por qué Dios le permite eso a Isaías? Para mostrarle el pecado a la humanidad, cómo el diablo los tenía esclavos. Y Dios le permite eso porque hay gente que tiene que ver para creer, hermano. Y por esa razón Dios permite que Isaías ande desnudo, para que la gente, ay, qué vergüenza, ay, sí, para eso, para que Dios le dijera: así están ustedes de desnudo, así el diablo los tiene a ustedes de esclavos. Y eso no solamente en la vida espiritual, que el cristiano se está desnudando ya de manera literal, sino en la vida material, mucho hermanito poco a poco se está desnudando. Ve a las señoritas, la mamá le compra la falda hasta abajo y de repente la anda hasta arriba. ¿Qué pasó? No, aquí la anda, mire, bien enrollada la falda. Si no, se la sube hasta aquí. ¿Sabes para qué cosa? Si yo sé por lo que sé, la falda es a la... Imagínate yo con mi pantalón hasta el cuello. Moda más horrible. Que Dios tenga misericordia de la señorita. Entonces, pero ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Esto es un desnudo. O sea, esta iglesia había entrado en una desnudez espiritual. Pero termino con este punto. Ojo con esto. Punto clave y peligroso. 3:18 de allí mismo. ¿Lo tiene? ¿Qué le dije? Por tanto, yo te aconsejo, hablando ya a Dios, que de mí compres oro refinado en fuego. La pureza, hermanos, es la santidad, la pureza, el oro. Para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
y unge tus ojos con colirio para que veas. Es la palabra. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, dice Cristo, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hemos dicho que muchas veces tomamos el 3:20 para decirle al amigo, Cristo está a la puerta, Cristo viene. No. ¿A quién le está diciendo que Cristo está a la puerta? Al pastor y a esa iglesia. Porque a Cristo ya no lo tenían dentro de la iglesia, a Cristo lo tenían en la puerta de la iglesia. Y ese problema tenemos hoy en día, que en muchas congregaciones Cristo ya no está. Por eso es que en muchas congregaciones necesitan payasitos, necesitan al patrón, necesitan luces de colores, necesitan que vayan al campo de fútbol, necesitan que los lleven a hacer un encuentro, un retiro a la montaña, porque si no, no hay presencia, porque Cristo ya no está en esas congregaciones. Pero cuando Cristo está en esas congregaciones, sin bocina, sin piano, sin nada, pero está lo más importante, que es la presencia del Todopoderoso. El que viene triste se va alegre, el que viene desconsolado se va consolado, el que viene, hermano, ya desanimado se va animado, porque la presencia de Dios está en ese lugar. Yo estoy a la puerta, dice Cristo, porque a Cristo lo habían sacado de esa congregación. Hoy tenemos ese gran ejemplo, que en muchas congregaciones Cristo ya no está, lo tienen a la puerta. No solo en las congregaciones, hay familias que a Cristo ya no lo tienen dentro de esa familia, a Cristo lo tienen en la puerta de esa familia. La pregunta para nosotros es, ¿dónde está Cristo en este momento? ¿Dónde tenemos a Cristo en este momento? Póngase de pies. Padre, muchas gracias por tu palabra.